Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Carla Saldarriaga, consultora en direccionamiento estratégico y experiencia del cliente, hablando sobre experiencia del cliente. En un momento entramos en materia, ya regresamos. En los últimos días hemos compartido varios capítulos de este gran viaje llamado 70 años. Historias de innovación, compromiso y progreso. El gran premio que uno recibe es la gente. Y es entender que nosotros podemos hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de miles, millones de personas. Un proyecto único en Colombia que tuvo la implementación masiva de 5 o 6 tecnologías Nissan. Ha sido un gran progreso para nuestro barrio. Para lograr el cuidado y protección de la fauna. Cuando empieza el control regresivo y entonces gritan, les brillan los ojitos. La biblioteca verde del mundo. Estos fragmentos condensan la fuerza y el orgullo de nuestros 70 años. Si te perdiste alguno, este es el momento de revivirlos, porque quedan muchas historias por contar y tú eres parte de ellas. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Carla Saldarriaga, ella es consultora en direccionamiento estratégico y experiencia del cliente, y con ella vamos a hablar sobre la experiencia del cliente. Carla, bienvenida a Mercadeo con Voz. Muchas gracias. Qué bueno tenerte acá y sobre todo con este tema. Gracias por la invitación, me encanta hablar del tema. Bueno, Carla, empecemos como por lo más sencillo, porque ¿cómo vamos a entender la experiencia del cliente y cómo la diferenciamos con servicio al cliente y con atención al cliente? Porque es que uno muchas veces dice, no, es súper bien, me atendieron, pero eso no es. Entonces, ¿cómo hacer cómo entender la diferencia que hay entre una experiencia del cliente, servicio al cliente y atención del cliente? Perfecto. Digamos que atención y servicio es una parte de experiencia. Servicio de atención es saber cómo en determinado momento yo le doy respuesta a una necesidad del cliente. Ajá. Mientras que la experiencia del cliente lo que está buscando es saber cómo el cliente en cada interacción que tiene conmigo, con mi marca, mucho antes de comprar, porque no estamos hablando solamente del momento de la compra, sí. Cómo es esa interacción, qué emociones le produce mi marca, qué emoción le produce mi producto, y frente a eso saber entonces qué debo hacer para que esa experiencia, para que esa emoción, para que esa sensación sea lo más positivo posible. Entonces, servicio y atención es un pedacito de lo que incluye experiencia. Exactamente. Experiencia incluye todos los momentos de contacto que tiene el cliente con mi marca e incluye las emociones y sensaciones que yo le produzco. Bueno, entonces, partiendo de esta definición, podemos entender que hay una evolución. ¿Cómo ha evolucionado ese tema de servicio y de experiencia? ¿Cómo ha evolucionado hoy en día? Perfecto, claro que sí. Mira, antes hablábamos que servicio al cliente o experiencia del cliente estaba muy enfocado en recibir a alguien con una sonrisa, ajá, brindarle un café, sí, tener un espacio agradable. Hoy vamos mucho más allá, ¿cierto? Hoy vamos mucho más allá porque no es solamente quedarnos en esos momentos puntuales, sino que es poder identificar el cliente qué contacto tiene conmigo, vuelvo y repito, desde antes de comprarme, qué contacto tiene conmigo, qué necesidad tiene, frente a esa necesidad, qué emoción está sintiendo y yo cómo logro entonces satisfacer esa necesidad y cómo logro mejorar esa emoción. ¿Cómo ha evolucionado? Ha evolucionado es porque partimos del entendimiento del cliente y partimos de esas emociones que genera y buscamos es que haya una conexión real, ¿cierto? No sé si han escuchado a Simon Sinek o Simon Sinek, sí. Él es un inglés, escritor inglés, y él habla sobre el círculo de oro o
Sí, Círculo de Oro. Y él dice, mira, muchas personas saben el qué hacen en una organización, ¿cierto? Saben qué venden, saben qué servicio están ofreciendo. Unas cuantas saben cómo venderlo o cómo usar ese producto o cómo entregar ese servicio. Pero pocas conocen el por qué y el para qué se está vendiendo ese producto o ese servicio. Cuando logramos conectar ese por qué y ese para qué de mi empresa, de mi producto, de mi marca, con ese por qué y para qué de la necesidad del cliente, logro una conexión emocional. Y ahí es donde se presenta esa evolución en la experiencia, porque no es simplemente un sitio agradable, una atención con una sonrisa, sino es lograr conectar con ese por qué del cliente. Sí, ahí está la mayor evolución. Antes era que lo atendieran a uno muy bien para salir la gente a decir qué buen servicio tiene. Entonces, si te atendían, que te daban el tintico, que con una sonrisa, que te trataban muy bien, eso lo tenían como un gran servicio. Pero esa es una partecita muy pequeña. Es una parte. Muchas personas, por ejemplo, asocian el servicio es cuando tengo una pregunta, que cómo me responden, qué tan rápida es la respuesta, qué tan rápido, si realmente responden a esa inquietud que yo tenía o no. Y ¿cierto? que depende también si es positivo o negativa la respuesta para uno poder decir que el servicio es bueno. Total. Si es negativa, no, pues qué servicio tan malo. Y si tengo una queja, entonces cómo están atendiendo mi queja. Pero eso es un pedacito de experiencia. O sea, ojalá no tuviéramos que llegar a quejas, pero pues es posible que se llegue, ¿cierto? Entonces, frente a eso, ese es un pedacito de la experiencia. ¿Cómo atiendo yo una pregunta, una queja, un reclamo, hasta una felicitación? Es parte del servicio, pero es parte de ese conjunto grande que es la experiencia del cliente. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos o qué elementos debemos tener en cuenta o considerar para diseñar esa experiencia? Ok. Lo primero es que yo parto de conocer qué es lo que yo estoy vendiendo, qué es lo que yo estoy ofreciendo, qué servicio estoy entregando o qué producto estoy entregando. Si yo no creo, si yo no conozco lo que estoy vendiendo, no lo puedo vender, ¿cierto? Fundamental. Entonces, parto de eso que muchas veces lo obviamos. Sí. Obviamos el saber y el conocer, y no solamente saber y conocer, sino creer en lo que yo estoy vendiendo. Entonces, partimos de eso. Lo segundo es poder identificar, poder entender realmente la necesidad del cliente, ¿cierto? No es simplemente un producto, el cliente ya hoy no compra solo un producto, compra una historia. El cliente compra la posibilidad de pertenecer a algo más. El cliente compra el respaldo que hay detrás de una marca, ¿cierto? Entonces, y compra una experiencia. Y compra una experiencia, sí, totalmente. Más allá, mira, y te voy a poner un ejemplo. Pues una marca de ropa puede tener diseñada una experiencia dependiendo del canal de venta. Entonces, si es canal digital, ¿qué es lo que el cliente está buscando? De pronto que sea rápido, que tenga las imágenes adecuadas, que pueda tener el tallaje adecuado y una guía para poder comprar lo que es, sí, que el proceso de pago sea fácil y confiable, ¿cierto? Pero de pronto el cliente cuando va a una tienda física, lo que busca es, o lo que le genera mayor expectativa es que lo atiendan de la manera adecuada, que le pongan atención y entiendan, que lo entiendan, ¿cierto? Porque es que no es solamente que lo atiendan, es que lo entiendan, y ahí es parte de la evolución. Y que los vestir sean cómodos. Que los vestir sean cómodos. Nada más horrible que un vestir, pues, que uno... chiquito, que uno no chiquito, no cabe, y ay, no, horrible. Total. Que huela rico, hasta sí, que lo reciban muchas veces con una copa de vino, si es un sábado por la tarde, ¿cierto? Entonces son experiencias diferentes dependiendo de los canales. Entonces lo primero, y el canal también depende de mi cliente, entonces lo primero es entender, conocer, creer lo que yo estoy vendiendo, lo que yo estoy ofreciendo. Segundo, poder identificar la necesidad del cliente. Tercero, tener en cuenta cada punto de contacto que yo tengo con mi cliente, si es por el canal digital, si es un canal físico, y de acuerdo a ese punto de contacto, ¿qué emociones le genero yo al cliente? Cuando él va a comprar, entonces, ¿qué emoción puede estar sintiendo? Cuando él va a pagar, ¿qué emoción está sintiendo? Y de acuerdo a eso, diseñar una cantidad de
momentos, que esos momentos puede ser la Pero manera como respondo. Dejémoslo ahí un minutico y vamos a este corte y ya regresamos. Perfecto. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Carla Saldarriaga y la experiencia del cliente. Carla, quedamos en esos momentos para diseñar esa atención, esa experiencia. Ahí va a caer yo en el error de 30 años, en esa experiencia. Recapitulemos, entonces, lo primero es que sepamos, que creamos, que entendamos nuestro producto y que sepamos qué es lo que estamos ofreciendo, nuestro producto o nuestro servicio. Segundo, que podamos entender la necesidad del cliente. Muchas veces las compañías diseñan una experiencia o diseñan como todo el proceso de atención al cliente teniendo en cuenta su operatividad y teniendo en cuenta su capacidad, no realmente la necesidad del cliente. Entonces es súper importante diseñar desde la necesidad del cliente. Tercero es poder tener en cuenta esos momentos de contacto, esos puntos de contacto que tiene mi cliente por cada uno de los canales. Y de acuerdo a eso, que vamos al punto 4, definir cómo satisfacer esa necesidad y cómo lograr que esas emociones se conviertan en las mejores emociones, ¿cierto? No necesariamente hablando que unas emociones son mejores que otras o unas son buenas o malas, pero cómo llego pues como a crear momentos wow en el cliente, cómo un mensaje logra superar una expectativa, como mencionábamos ahorita, la copa de vino puede cambiar el momento de compra, ¿cierto? Y aquí estamos hablando que pueden haber situaciones en donde el cliente compra por un interés o con una emoción pues como de felicidad o ganas de estrenar, de salir de viaje, pero también los clientes compran en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Entonces, dependiendo del servicio o del producto que yo estoy ofreciendo, tengo que diseñar muy bien cada momento para que el cliente se sienta satisfecho en su necesidad y que en algún momento podamos también superar esa expectativa que el cliente tiene. Bueno, en esto hacen mucho énfasis en un punto que es creerlo. Sí. Y eso viene de una cultura interna. De acuerdo. ¿Qué tan importante es esa cultura interna para la experiencia y cómo fomentarla? Súper importante, es súper importante. Mira que ya se habla mucho de experiencia también del empleado, ¿cierto? El empleado que no está motivado, el empleado que no cree, el empleado que no ve ejemplo en sus líderes, no va a sentir el interés de ir más allá, no va a sentir el interés de lograr superar la expectativa de un cliente. Se va a volver posiblemente mecánico y operativo al resolver una situación, ¿cierto? Pero cuando en la organización se vive un liderazgo que con su ejemplo motiva, que con su ejemplo inspira, porque más allá de motivar es inspirar, seguramente los empleados y los colaboradores van a dar esa millita de más o van a entregar
todo pensando en cómo quisiera que a mí me atendieran, cómo quisiera yo tener esa experiencia y yo qué puedo hacer para que la experiencia de este cliente sea la mejor posible, ¿cierto? Entonces, sin duda, si no hay una cultura de servicio dentro de la organización y que esa cultura de servicio sea inspirada por un líder, los resultados no serán los mismos. Cuando hay un líder que inspira o unos líderes que inspiran, seguramente el resultado pues será mucho mejor. O sea que la forma de fomentar esa cultura es a través del liderazgo, de un buen ejemplo. Sin duda alguna, estoy convencida de eso. Y mira, dentro de los procesos de consultoría que nosotros hacemos, también hacemos consultoría sobre liderazgo, sobre autoliderazgo, y el liderazgo no está dado por un cargo, definitivamente. Hay un autor que se llama Robin Sharma, para que también lo lean si lo consideran pertinente, El líder que no tenía cargo, y él lo que dice es que definitivamente uno no necesita un rol, uno no necesita un cargo para ser líder. Uno como líder tiene la capacidad de llegar a su trabajo y entregar lo mejor de sí, puede dar esa millita de más, puede hacerse cargo de las situaciones, y eso no te lo dice un cargo, eso te lo dice tu interés genuino de hacer las cosas bien y mejor. Uno ve en cargos operativos que hay personas a las que recurren a consultarle. Así es, ese es el que más sabe, vamos donde él nos resuelve, este problema nos lo resuelve Pedro porque él sabe de esto muchísimo y está ejerciendo un liderazgo sin saberlo. Es innato, es un liderazgo que él solo, por su experiencia y por su actitud, está generando un reconocimiento y está logrando inspirar a otros. Entonces, definitivamente, cuando hay una cultura de servicio, cuando hay un componente de actitud súper fortalecido en la organización, seguramente la experiencia del cliente va a ser mejor, porque cada uno, porque cada uno desde su rol se va a empoderar, se va a hacer cargo de lo que le corresponde y hasta más para que la situación salga de la mejor manera y para que el cliente reciba todo lo que está buscando. A través de todos estos ejemplos y de todos esos liderazgos que están ahí, pues el cliente lo va a sentir. Así es. Va a sentir todo ese reflejo. Así es. Bueno, pasemos a otra cosa que tiene que ver con esto, pero que hoy en día impacta muchísimo, que es la tecnología. ¿Cómo tiene que involucrarse la tecnología en este proceso? Tiene que. O sea, la tecnología siempre tendrá o siempre no, pero por lo menos en este momento de nuestras vidas, tiene un papel súper importante. Y tiene que convertirse en una herramienta que nos ayude y nos apalanque a lograr mejores resultados y hacer las cosas de una manera mucho más fácil. Entonces, todo lo que tiene que ver con digitalización, con inteligencia artificial, no se debería ver como un enemigo, sino por el contrario, como una herramienta que nos ayuda exactamente, un apoyo para lograr mejores cosas, un apoyo para poder entender mejor mi cliente, un apoyo para poder hacer el arquetipo o definir esas características de mi cliente, un apoyo para poder contactar a mi cliente en esos momentos especiales en donde yo los debo contactar, un apoyo para poder saber que a mi cliente le gusta que la llamen Carla o que la llamen señora o que la llamen como la quieran, señora no, o como la quieran llamar. Pero eso hace parte, o sea, la tecnología, la inteligencia artificial es fundamental en la experiencia del cliente. Que no se debe descuidar es la humanización al momento del contacto y del trato. Y como cualquier elemento y herramienta, se tiene que configurar y en este caso se tiene que educar, ¿cierto? Sí. Entonces, un asistente virtual, por ejemplo, debe ser educado teniendo en cuenta la cultura de la empresa, la cultura de la marca, esa imagen que yo quiera representar. Y tener muy claro que los asistentes virtuales, por ejemplo, pues en este caso, pueden llegar hasta cierto punto, pero que luego pasará a otro nivel de contacto. Exacto. Pero efectivamente, todo lo que tenga que ver con tecnología, con digitalización, con inteligencia artificial,
debe convertirse en una herramienta que apoye el logro de resultados para entender mejor a mi cliente y darle una mejor experiencia, para ser más ágil sobre todo. Pero no podemos descuidar que la debemos educar, para agilizar, porque es que no hay nada más aburridor que un chatbot que le empieza a preguntar, marque uno su cédula, marque su cédula sin puntos, marque este menú, escoja en este menú, y muchas veces uno le pone a ver, ¿y qué escojo ahí si no hay nada con lo mi que yo inquietud? necesito. Mi inquietud, ¿cómo la describo aquí? Sí, y eso ocurre muchas veces. Mira, y hay en estos procesos como de innovación en la atención y de innovación en general, cuando sale al mercado, cuando sale al público, las soluciones no necesariamente está en la mejor versión, ¿cierto? Hay un producto mínimo viable que logra satisfacer ciertas necesidades, pero entonces lo otro no se puede descuidar, porque nos quedamos perdidos, así como el ejemplo que tú pones. Entonces, si lo que yo necesito no está acá, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde llamo? ¿A quién recurro? Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta eso. Cuando saquemos productos al mercado, soluciones de estas al mercado que nos apoyen en la experiencia, no podemos dejar eso que está por fuera de acá sin una solución o sin un punto de apoyo pues para nuestros clientes. Carla, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Carla Saldarriaga y la experiencia del cliente. Carla, hoy en día, entonces, ¿cuáles son las grandes tendencias que hay en experiencia del cliente? Porque pues venimos en una evolución, antes a uno con un tinto o café, para que nos ven en España y van a pensar que es un vino tinto, no, aquí un tinto es un café. Entonces, así es. ¿Cómo es esas tendencias que hay en la experiencia del cliente? Lo primero es que hay una hiperpersonalización, ¿cierto? El cliente se quiere sentir único. Único. ¿Cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, es súper importante la tecnología, que de inmediato puede identificar si es por un canal digital, si es por un WhatsApp, cómo le hablo a este cliente. No es lo mismo decirle señor usuario a señor Jorge, ¿cierto? Claro. Entonces, el cliente está buscando sentirse único y esa es una de las grandes tendencias en experiencia, hiperpersonalización, y trae un reto muy grande para las compañías y para las marcas, independientemente de qué producto o qué servicio estén ofreciendo. Otro punto de tendencia es que la gente busca conectarse con la marca. Entonces, si hay un propósito claro y hay temas de sostenibilidad alrededor de esa marca, es algo que hoy está generando muchísima más conexión. Ahorita mencionaba lo de el círculo pues de oro, que cuando se conecta el porqué y el para qué de la compañía con el porqué y el para qué del cliente, se genera una conexión que difícilmente se rompe. Eso está pasando con experiencia. Cuando yo voy y compro una marca, pero adicional a esa marca sé que tiene un impacto social, por ejemplo, o que tiene un aporte a nivel ambiental, puede generar mucha más conexión, ¿cierto? ¿Qué otra tendencia? Todo lo que tiene que ver con digitalización. Pero digitalización con humanización, que ahí es donde está el reto. O sea, hemos estado en un reto de poder entender todo lo que la tecnología nos trae como ventaja, ¿cierto? De adaptarlo y de volverlo como a
adaptarlo a nuestra cultura como empresa, como marca. Pero adicional a eso hay que humanizarlo un poquito más y esa es una de las tendencias grandes que hoy tenemos desde la experiencia. Podemos hablar que esas son 3 grandes tendencias. Porque en ese punto la inteligencia artificial está tratando de humanizar un poquito más esa digitalización del tema. Pero nosotros como personas somos quienes le tenemos que dar el insumo a la inteligencia artificial y a estos asistentes virtuales y a estos agentes virtuales. Ellos solo sí aprenden con todo lo que hay en el mercado de acuerdo como a unas características o a unos parámetros que yo le doy, pero yo sí lo debo alimentar con la cultura propia de la compañía. Entonces eso es como de los retos que tienen las empresas. Exactamente. Entre uno de tantos. Entre uno de tantos, así es. O sea, que si la empresa o la marca habla desde el usted, el asistente debe hablar desde el usted, ¿cierto? Que si la marca habla personalizando con el nombre de la persona, el asistente virtual debe hablar con ¿cierto? Que si hay unas palabras o unos valores que identifiquen la marca, el asistente virtual tiene que saber cuáles son esos valores. Entonces, digamos que sí, hay un asistente virtual, es una herramienta tecnológica, pero quien lo entrena es un humano, o son unos humanos. Son humanos, claro. Entonces, ahí es donde se le debe meter como la sustancia a este tema. La importancia. Así bueno, es. Carla, pues entre todo esto es como ya para cerrar el tema, en estos últimos minuticos, ¿qué mensaje dejaría sobre la experiencia del cliente a manera de conclusión? Experiencia del cliente, debemos pensar que la experiencia del cliente no es una moda, ¿cierto? Debemos pensar que la experiencia del cliente no es algo que suena lindo y que las empresas lo están tomando como para ver qué más hacen. Por moda, no es una moda. No es una moda, lo primero es eso, no es una moda. Que debemos cuidar supremamente bien a nuestro cliente, porque cuando entendemos a nuestro cliente, no solamente en el momento en que nos está comprando, sino mucho antes, cuando está buscando alternativas y hasta nos encuentra en ese momento y hace una validación de precio y después compra, no es ahí cuando lo debemos olvidar, ¿cierto? Sino que debemos continuar en ese acompañamiento postventa, buscando ¿qué? Una referenciación. Entonces, la experiencia del cliente es una moda, la experiencia del cliente es una herramienta que nos permite capturar clientes, sostener a nuestros clientes, satisfacer su necesidad y al final lograr que el cliente compre, que nos referencie. Eso es bien importante, que nos referencie. Súper importante. Súper importante, claro, porque no solamente me quedo con mi cliente, sino que este cliente me va a traer más. Ese es el resultado. Exactamente. Eso es de una buena experiencia al cliente, el resultado es que vengan. Exactamente, así es, eso es. Entonces, como conclusión es que le demos la importancia a experiencia de cliente, que entendamos nuestro cliente, que identifiquemos cuáles son esos momentos de contacto y que busquemos cómo en cada momento de contacto el cliente se lleve la mejor experiencia de modo que nos referencie, independientemente de que él en ese momento haya comprado o no. ¿Cierto? Exactamente. No es cerrar una venta. No. No, es poder tener aquí que esté contento y satisfecho. Es cerrar la venta, pero engancharlo para que esté contento. Exactamente, así es. Ese es el gancho para todo. Así es. Bueno, Carla, redes sociales, ¿dónde te podemos consultar? ¿Cómo podemos aprender más de ti? Muchas gracias. Bueno, estoy en LinkedIn, Carla Cristina Saldarriaga Robledo. Ahí me pueden contactar. Igualmente, pues yo creo que esa es la más fácil. Por LinkedIn puede ser Carla Cristina Saldarriaga Robledo, Carla con C. Carla con C. Con C. Sí. Aquí ya aparece y ahí lo pueden encontrar muy fácil. Perfecto. Mil gracias, Carla. A ti, mil gracias por la invitación. Próximamente. Que así sea. Muy rico. Muchas gracias. Aprendimos mucho de ti hoy. Qué bueno. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente estamos en estreno por YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por el canal.co
Y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia, estamos por Radio Global, coachpnl.com. Por ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.